The concept of Ayotzinapa is that they are a rural school. They are a school that's outside of the educational state. They're a school that pretty much gets to decide what they teach and what they get taught. And what they've decided is that they're gonna teach for social justice and they're gonna be taught for social justice. And they are social fighters. This is not the only attack that the Ayotzinapa students have had. What's happening in Ayotzinapa right now is just what happens to all Mexican students when they try to stand up for a fight or when they try to stand up for themselves. We saw it in '68 when the massacre of Tlatelolco. We saw it in '99 when it was a boycott to the institutions because they wanted to hike fares where there was also political prisoners and people that were being tortured. So basically what's happening in Ayotzinapa is the clear fight against education and the eradication of education in Mexico. There's no education. They don't want people to get educated. El presidente de acá de Estados Unidos, pues con nosotros en nuestro problema hasta ahorita no lo hemos visto en que alguna pronunciación o algo que en apoyo a nosotros. Él está apoyando a nuestro gobierno mexicano para que siga matando a la gente, sobre todo apoyándolo económicamente con el Plan Mérida, porque él pone el dinero para las armas y la gente pobre y sobre todo México pone a los muertos, porque ahora sí está el sistema que tenemos de gobierno. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. We're in the streets of New York City. The people have taken the streets. The caravan of the Ayotzinapa parents throughout the whole week was putting in work. And the culmination of that jornada is here today as we march from Washington Square Park to the doors of the United Nations, demanding the whereabouts of the 43 missing normalistas from Ayotzinapa. These are students who were fighting for the truth, who were fighting for justice, and were disappeared by the Mexican government. We have to be clear that the Mexican government is part of what the U.S. has called Plan Mérida. Plan Mérida, very similar to Plan Colombia, seeks to fight crime supposedly in Mexico. But what we're seeing is an over-abuse and an over-militarized police, very similar to what we've seen here in the streets of New York, in Baltimore, and Ferguson. What we're realizing today is that police brutality has no borders, and the people from all over the world are standing up against this and are screaming out for justice. We are awaiting the arrival of the Ayotzinapa protesters here in Midtown Manhattan as they approach the United Nations. The family members that are leading the march, we have the mothers, the brothers and sisters of the young people that have gone missing in Ayotzinapa, Mexico. Again, they are demanding answers. To this day, they have not received any answers from the Mexican government, so they're taking their petition straight to the United Nations. Estamos cumpliendo hoy 7 meses que el gobierno no nos quiere entregar a nuestros hijos. Vamos a hacer marchas en la Ciudad de México y como le hemos dicho al gobierno mexicano, no vamos a descansar, no vamos a seguir manifestando, no sé cuánto tiempo vamos a pasar, pero el gobierno nos tiene que entregar a la voz de ya a los 43 normalistas. Today, it makes 7 months since the disappearance of the kids, and 7 months since the Mexican military does not want to give them back. We don't know how much time we're gonna last in this fight and in this struggle, but we do know that we're not gonna stop. Porque vivos se los llevaron. Vivos se los llevaron. Make some noise for her one time. She had to come back and handle that. How y'all feel? Everybody put your hands in the air like this. Make some noise for King Capo one time. Algún día me llegará la escuchará. Lo que yo trato de hacer con esto es ponerte a pensar y ponerte a reflexionar. A mí ya no me queda más nada. Lo que ya trato de mí es algo especial. Como yo no puedo hacer entender mi historia cuando yo empecé. A principio de la nada, después ni siquiera una persona me quería creer. Pero hice lo que tenía que hacer. A través del tiempo yo le demostré que nada es imposible, es que lucha con el tiempo la recompensa lo podrás ver. Por eso a mí conmigo
míos enseñando productores y familiares no me apoyaban, siempre dudaban de mi pensar de que viva a lograr. No, ahora todos se dan cuenta del progreso de lo que soy capaz, siendo testigo de mi superación, por eso la quiere llamar. Antes de me pide pena lo rechazo, mucho de que te ves tu me dices entonces todavía yo era un chamaco, pero tú sabes te acuerdas de lo que yo daba. De pequeño tuve la pasión, la dedicación, en la cual no la he perdido yo, porque yo siempre pongo el corazón en cada canción y siempre trato de hacer lo mejor. Por eso me sorprendente de la manera que ustedes me cerraron la puerta, no me quisieron ni ayudar ni confiar de mi talento, no me dieron oportunidad. Por eso a través del tiempo mira lo que pasó, a ver que no depende que de tiempo lo nazo, no es puro bendición. Digo yo, muchas noches me ha pasado con dolor. Yeah, yeah. Pero la pasión no se me quita del corazón. Yeah. Ya no me importa lo que a mí me diga. Voy a luchar hoy hasta el final. Yo, esto es por Eddie Black por Free Man, pues yo loco que se flow mi banda Welly. ¿Se acuerdan de los tiempos de los high school days? Cuando juntos representábamos en Benguan, hey. Esto va con Baby Tú, Luli, Dog, tú. Que de la oscuridad a mí me dieron la luz. Ellos me enseñaron a hacerlo con actitud. Los sabes como yo yeta, mi actitud. Esto va por esta giro, o sea, MC yo, caminante, que la amo, llego bien la voz. Que somos como un grupo tan bueno, leones, tú sabes que lo llevo de corazón. Esto va por Rebeldía, Rodrigo, Gonzalo, a toda la gente que me dieron la mano. Se los prometo que no va a ser en vano. Les recuerdo que esto recién está empezando. La gente me escucha ya. Lo que yo trato de hacer con esto es ponerte a pensar y ponerte a reflexionar. A mí ya no me queda mañana. Dedicarte todo que está dentro de mí es algo especial. Algún día me llegará. La gente me escucha ya. Lo que yo trato de hacer con esto es ponerte a pensar y ponerte a reflexionar. A mí ya no me queda mañana. Dedicarte todo que está dentro de mí es algo especial. Ahora te digo yo, muchas noches me han pasado con dolor. Yeah. Pero la pasión no se me quita del corazón. Yeah, yeah. Ya no me importa lo que a mí me diga. Voy a luchar hoy hasta el final. Yo. Now clap. Clap, 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 Diga clap. lo que quiera. Everybody, Yeah. clap, clap. Pero la pasión de un sueño mío. Esta canción será dedicada a mi gente. Nunca paré de Yo, algún día me llegará, la gente me escucha ya. Lo que yo trato de hacer con esto es ponerte a pensar y ponerte a reflexionar. La gente me escucha ya. Lo que está de todo que está dentro de mí es algo especial. Algún día me llegará, la gente me escucha ya. Lo que yo trato de hacer con esto es ponerte a pensar y ponerte a reflexionar. A mí ya no me queda más ya. Dedicarte todo que está dentro de mí es algo especial. Yo no. Yo. Algún día me llegué a pensar, pero que pensé, pero la misma cuestión. Ellos creen que yo estoy loco porque todavía sigo haciéndome cuestión. Pero poco a poco, todos se dan cuenta que es por una pasión. Pero poco a poco, todos se dan cuenta que es por una canción. Algún día me llegará, la gente me escuchará. Lo que yo trato de hacer con esto es ponerte a pensar y ponerte a reflexionar. A mí ya no me queda más nada. Dedicarte todo que está dentro de mí es algo especial. King Capo, make some Grammy noise. Lowe's, Charlie Hustle in the house, Rebel Diaz.